Mi nombre es Rosa María Salazar y soy la persona que les va a dictar el taller Cómo escribir un ensayo para aplicar a una universidad en el exterior. Yo ya he trabajado aquí en Colfuturo como coordinadora de consejería académica y desde hace ya un año estoy trabajando como freelance con Colfuturo, dictando este y otros talleres, igualmente haciendo consejería académica, tanto de para escribir un ensayo como de placement y apoyando a aquellas personas que estén interesadas en aplicar a una universidad en el exterior, no solamente con la parte del ensayo, sino también de las entrevistas, la parte de hoja de vida, en fin, todas aquellas piezas que ustedes tengan que enviar para la universidad con el fin de que tengan una aplicación exitosa, es decir, una carta de aceptación incondicional a una universidad en el exterior. Entonces es un placer estar con ustedes en la tarde de hoy. Espero darles unas recomendaciones al final de la sesión. Se las responderé. Lo interesante, vamos a ver el programa y les voy a decir algo acerca de la parte práctica del taller al final. Me disculpan si de pronto hay ruido, hay interferencia, porque estoy en una oficina abierta y entonces de pronto se escuchan voces o de otras personas que están también en la sala, pues no aquí en la oficina donde yo estoy, pero sí alrededor. Entonces les pido disculpas por esto. El programa para la tarde de hoy va a ser el siguiente. Vamos a ver el ensayo o por qué es, digamos, una pieza tan clave el ensayo en un proceso de aplicación. Luego vamos a ver el contenido del ensayo, de la presentación personal o de los personal statements, porque aquí les voy a decir algo. El ensayo del que estamos hablando básicamente es del ensayo de presentación personal o de la carta de motivación, que es posible que a ustedes les pidan un ensayo de presentación personal o una carta de motivación. Igualmente es posible que a ustedes les pidan otro tipo de ensayos y de esos también hablaremos, pero nos vamos a centrar mucho más en el ensayo de presentación personal. Punto quinto, vamos a ver los pasos del proceso de escribir un ensayo argumentativo. ¿Cuáles son esos pasos desde que yo tengo, digamos, una hoja en blanco y tengo que escribir un ensayo? ¿Por dónde arrancar? ¿Qué debo hacer primero? ¿Por dónde empezar? Y los pasos a seguir. Luego vamos a hablar del estilo y de la estructura del ensayo. Y finalmente les recomiendo la evaluación del taller. Les va a llegar a ustedes mañana. Entonces la idea es que ustedes por favor la diligencien y no la envíen. Es la manera que tenemos de mejorar este taller y de hacer que este taller sea cada vez más pertinente y más adaptado a sus necesidades. Entonces les recomiendo mucho diligenciar el formato que les va a llegar mañana y enviármelo por medio electrónico. De la parte práctica les quería decir lo siguiente. En esta oportunidad no vamos a hacer ejercicios, sino que el ejercicio que yo les sugiero que ustedes hagan y les voy a pedir que hagan, es que ustedes ya cuando vayan a aplicar a las universidades a las que han pensado aplicar, escriban ese ensayo y me lo envíen a mi correo, que ahorita al final se los muestro, se los doy, y entonces que ustedes escriban ese ensayo, lo envíen, y yo con mucho gusto, otro de los servicios que prestamos y que concretamente yo lo hago, es corregirles ese ensayo para que puedan, digamos, mostrarse mejor a ustedes mismos. Yo no entro a cambiar ideas, pero sí veo que es necesario hablar con ustedes, pues también hacemos una cita vía Skype y les sugiero cambios, les sugiero, mira, enfócalo más bien por este lado, por el otro. Y si es simplemente estilo, pues les hacemos directamente la corrección. La idea es que ustedes se presenten, no alguien que ustedes no son, son ustedes mismos, pero lo mejor posible para que tengan éxito en su admisión a esa universidad a la que ustedes realmente quieren ser admitidos. ¿Qué es un ensayo? Es la primera pregunta.
El ensayo es un género literario como cualquier otro, como puede ser la novela, la poesía, el cuento. Es uno de los géneros literarios. Existen distintos tipos de ensayo. Están los ensayos argumentativos, que es de los que vamos a hablar, más de tipo filosófico, por decirlo de alguna manera, pero está también el ensayo político, el ensayo científico, el ensayo literario, el ensayo más de tipo más literario, está el ensayo, en fin, hay muchísimos tipos de ensayo. Consta básicamente, es en prosa, es un título, consta de un título, una introducción, un cuerpo y una conclusión. Entonces, está compuesto de párrafos, o sea, las distintas ideas deben ir separadas por párrafos. Son tan importantes las ideas de un ensayo como la estructuración y el orden de las mismas. Debe haber una secuencia lógica entre una idea y otra, y debe haber conectores, en fin, debe estar escrito, y es muy importante que esté escrito en una forma amable, en una forma agradable para la persona que lo vaya a leer. Básicamente, entonces, eso es un ensayo. Aquí les he puesto una caricatura de Carlitos, donde pregunta: a veces estoy despierto a la noche y pregunto, ¿es la vida una prueba de opción múltiple o es una prueba falsa o verdad? Luego una voz viene a mí desde la oscuridad y dice: odiamos decirte esto, pero la vida es un ensayo en mil palabras. O sea, es otra forma diferente de evaluar, que no es, en este caso, la vida, y la vida realmente es esto, sino que es, o sea, no es opción múltiple, falso, verdadero, tampoco, no es ABCD, sino que yo debo escribir, y por lo general son 1500 palabras, sobre quién soy yo, por qué quiero aplicar a esta universidad, por qué ahora, y qué pienso hacer a mi regreso. Básicamente es algo muy concreto, no es elucubración, no es hablar de esta vida y de la otra, en este caso, sino de por qué básicamente yo quiero ir a estar este posgrado. Ahorita precisamente ese va a ser nuestro tema. Y el tipo de ensayo del que vamos a hablar es el ensayo argumentativo. El tipo de ensayo argumentativo es un escrito en el que el autor defiende o demuestra una tesis, es decir, una posición frente a un tema de estudio. En este caso, ¿cuál será esa tesis que yo quiero demostrar? En el caso del personal statement o del ensayo de presentación personal o de la carta de motivación, aunque obviamente si es carta, pues estará escrito en forma de carta y dirigida a unas personas, etcétera. Pero básicamente el contenido es, y la tesis que yo quiero demostrar, o lo que yo quiero convencer a las personas a las cuales les estoy escribiendo la carta, es por qué yo soy la persona indicada para ir a hacer este posgrado en su universidad. O sea, venderme lo mejor posible como candidato, es decir, yo soy la persona indicada para ir a hacer este posgrado por esto, que realmente ustedes puedan convencer a las personas allá que ese es el posgrado para ustedes. Y para eso sobra decir, ustedes deben estar muy convencidos de que realmente sí, realmente ustedes son las personas para ir a hacer este posgrado. Requisitos de forma. Vamos a hablar de los requisitos de forma. Primero nos vamos a referir a la forma y luego vamos a hablar más del contenido. El ensayo debe estar libre de errores de morfosintaxis, de ortografía, de puntuación, de errores tipográficos. Generalmente yo corrijo, cuando hacemos corrección de estilo, este tipo de errores. El estilo debe ser natural, las palabras deben ser sencillas, sin caer en lo vulgar. El lenguaje deberá ser formal, culto, sin ser rebuscado. El estilo y la forma son tan importantes como el contenido. Obviamente que las ideas y el contenido pues son fundamentales, ¿no? Porque ambas. Está compuesto, dijimos inicialmente, de 3 partes, que es introducción, cuerpo y conclusión. Pero en el cuerpo se da la clarificación de las ideas, las razones, es donde yo justifico y digo por qué. También se habla de carta de motivación o de justificación. Objeciones es como que yo me adelanto un poco y digo qué objeciones podrían tener ellos a que yo aplique a este programa. Y entonces yo debo tratar de responder de una manera afirmativa y positiva, siempre positiva, a que aquellas objeciones que ellos podrían ver realmente son
puntos fuertes y no hay razón o objeción que realmente yo soy el candidato idóneo para ir a hacer este posgrado. Requisitos de fondo. Originalidad. Es muy importante que el ensayo sea una creación exclusiva de ustedes. Por eso ustedes van a decir, bueno, pero entonces ¿por qué no se hace revisión y corrección de estilo? Es que yo nunca me voy a meter con quitarles a ustedes su originalidad, ni en cambiarles sus ideas, ni en cambiarles su forma de pensar, sino es en que ustedes se presenten mejor. Es como quien dice, es maquillaje lo que yo hago y es más forma. Y cuando, insisto, cuando veo que hay un problema de fondo en el planteamiento, yo no lo voy a cambiar directamente, sino que yo les voy a sugerir cambios y les voy a decir, mira, esto enfócalo más bien así, o esta idea de pronto no es pertinente, o esto de pronto no es tan interesante que lo cuentes, más bien cuéntame más de tu vida y yo te digo qué podrías suponer que sea más adecuado. La sospecha de plagio es suficiente para calificar con 0 el trabajo. Aunque usted no lo crean, las universidades reciben a veces ensayos de presentación personal que son iguales los unos a los otros. La idea es que no, porque el ensayo en que yo me presento personalmente no hay dos personas iguales en el mundo. Entonces, yo me tengo que presentar realmente como yo soy y ser original. Si el ensayo no es de tipo personal y es un ensayo científico, pues obviamente yo puedo ir, y la mayoría de ensayos científicos yo cito obras y cito otros autores, pero entonces es muy importante poner comillas y poner toda la información y la cita bibliográfica, tal como se manejan las citas bibliográficas en el mundo científico y académico. Esto es supremamente importante. Tan es así que es muy grave y es, digamos, motivo de que la persona nunca sea admitida en esa universidad. Y si llega a ser admitida y se dan cuenta que hubo plagio en cualquiera de sus papeles de admisión o en sus exámenes o lo que sea, por plagio, son expulsados de la universidad y nunca más van a tener la oportunidad de graduarse. Organización de los contenidos. Las ideas deberán guardar una relación lógica. La tesis debe ser claramente discernible. O sea, porque yo, la tesis, sutanito de tal, soy el candidato o quiero hacer este posgrado en esta universidad y porque soy un buen candidato. No diciéndolo tal cual, pero ese es el objetivo y eso es lo que yo tengo que defender. Evitar errores como los siguientes: desorden en las ideas, repetición de ideas, párrafos muy sobrecargados, párrafos injustificados. Muchas veces lo que yo hago en la corrección de estilo es podar, lo que yo llamo podar, que es quitar párrafos que no dicen nada, que están injustificados, palabrería que no va a ninguna parte, lenguaje muy abstracto que tampoco dice nada. Yo tengo que ser tremendamente concreto. Claridad. Las ideas expresadas deben ser de fácil comprensión. El autor debe evitar errores como la oscuridad, como que la palabra clave está indefinida, ambigüedad, vaguedad, todo eso se debe evitar. Muchas veces se debe ve directo al grano. No hacer divagaciones innecesarias, que es algo muy común. La digresión, perdón, no es digresión, sino digresión, y la verborrea. Entonces muchas veces lo que básicamente hago es tachar. Aquí hay esta idea, insiste en esto, da justificación de esto, pero evita irte por la rama. Calidad del razonamiento. El autor debe evitar cometer errores como inconsistencia. ¿Qué quiere decir? Que de pronto dice una cosa y en el párrafo siguiente lo niega. Entonces uno ve esto que así sí, así no. Aseveraciones insustentadas. Cualquier aseveración que yo hago la debo sustentar. Y lo mismo evitar la tendenciosidad. Ser tendencioso quiere decir sin razones, no simplemente sí porque sí. Quiero ir a hacer este posgrado porque es muy bueno, porque yo soy candidato ideal para este posgrado y vuelvo a repetir otra vez, pero no está diciendo nada. Simplemente quiere convencernos porque él es así, porque él es el mejor y porque ese posgrado. ¿Pero por qué? Precisamente es un ensayo argumentativo donde yo tengo que argumentar y decir por qué es así. Convencer es a través de argumentos y de razones. Tercer punto, ¿por qué es tan supremamente importante el ensayo?
El ensayo es definitivo para ser uno seleccionado a una universidad en el exterior. ¿Por qué? En algunos casos sustituye la entrevista. Ustedes, aunque hoy en día hacen mucho entrevista vía Skype, a veces no tienen tiempo y simplemente tienen en cuenta el ensayo. O muchas veces, dependiendo del ensayo, toman la decisión si llaman o no a entrevista a un estudiante. ¿Por qué es tan importante? Porque refleja la forma de pensar, refleja la madurez, la capacidad analítica. Todas estas son cosas que en la universidad van a estar mirando. Esta persona si es madura, si tiene capacidad crítica, capacidad de síntesis, si tiene conocimiento del programa, en este caso que van a ir a estudiar, de la universidad, si tiene claro por qué quiere esto. Si es un tema, porque también es posible que les pidan escribir un ensayo sobre un tema, por decir a alguna persona de estudiar ciencia política, escriban sobre un tema de política internacional de la actualidad, o escriba un tema sobre la política nacional. En fin, en varias oportunidades donde las notas no son sobresalientes, un excelente ensayo puede significar la admisión a una excelente universidad. Entonces es muy importante que ustedes tengan esto en cuenta, y esa es la importancia del ensayo. Que aún a pesar de que ustedes no tengan una nota sobresaliente, si el ensayo es sobresaliente, ustedes convencen a la universidad que realmente ustedes son los candidatos, van a ser admitidos. Vamos a hablar del contenido del ensayo de presentación personal o del personal statement. ¿Qué quieren saber sobre usted? Sobre usted, yo me voy a poner en el plano de que yo soy de la universidad externa, y yo voy a preguntar, y yo les voy a decir qué es lo que me interesa saber de ustedes en un ensayo, qué es lo que el comité me va a poner en el papel de un comité, de un miembro de un comité de admisiones de una universidad en el exterior. Yo quiero saber quiénes son ustedes y conocer sus habilidades para escribir buenos ensayos. O sea, es tan importante saber quiénes son ustedes como conocer sus habilidades para escribir buenos ensayos. Evidencia de que usted está preparado para adelantar estudios de posgrado, de que usted tiene la madurez suficiente. Muchas veces un estudiante recién egresado no tiene esa madurez, y de hecho yo muchas veces en consejería le digo al estudiante, dependiendo de la carrera que vaya a hacer, le digo, mira, yo pienso que es importante que tú tengas algo de práctica antes, para que definas muy bien qué es lo que tú quieres hacer. Que saben, así hay personas recién egresadas que tienen muy claro, otras no lo tienen tan claro. Lo importante es que uno se presente teniendo claridad, que saben lo que quieren, que están centrados, que tienen un interés genuino, auténtico en el campo que van a estudiar. Muchas veces hay estudiantes que hacen su pregrado por influencia de la familia, pero ya cuando se trata de un posgrado, caramba, es muy importante que ese interés sea genuino de ustedes y que realmente satisfaga sus intereses, puesto que ustedes se van a dedicar a ese campo durante muchos años luego, y es de lo que ustedes van a vivir, y por ende uno no puede meterse a algo que a uno no le apasione, que a uno realmente no sienta una vocación muy especial. Que realmente saben lo que quieren obtener con su posgrado. Esto también es supremamente importante. Muchas veces hay gente que dice, yo quiero hacer un MBA porque me interesa hacerme millonario, y punto y nada más. Pues de pronto eso no es necesario para hacerse millonario. Entonces, es importante que ustedes sepan realmente qué es lo que ustedes quieren obtener con su posgrado. Y para la universidad es importante, porque más que aceptarlos o no aceptarlos, es la universidad quiere saber si sí les puede ofrecer aquello que ustedes están buscando. ¿Qué más les interesa saber sobre usted y qué no les interesa? No están interesados en su desarrollo personal ni psicológico. Esto no quiere decir que su desarrollo personal y psicológico no sea importante. De hecho, una persona que no esté bien psicológicamente no es recomendable que se vaya a hacer un posgrado en el exterior, porque es más, puede ser delicado, puede ser contraproducente, porque para uno irse a hacer un posgrado en el exterior no solamente no debe tener un trastorno psicológico, sino que debe estar muy bien psicológicamente hablando.
porque un cambio de país, un cambio de cultura es un shock y es algo que lo puede llegar a afectar psicológicamente. Pero no les interesa tanto esta parte, ni detalles autobiográficos ni sentimientos, sino que básicamente quieren saber si usted va a ser un buen estudiante y un buen colega. Eso es lo que más les interesa. Y esta información la sacan de lo que ustedes escriben y de la forma en que ustedes lo escriben. ¿Qué pasa con un ensayo en un comité de selección? Básicamente, en un comité de selección van a mirar, pues precisamente, que ustedes sí sean esos buenos estudiantes y esos buenos colegas que ellos están buscando. Hablando del contenido del personal statement o del ensayo de presentación personal, es muy importante que ustedes piensen en hacer un autoanálisis. Y en ese autoanálisis donde ustedes se examinen, piensen, esto ya es un poquito pensando cómo empiezo yo a escribir el ensayo. Entonces lo primero es coger una hoja, coger un cuaderno y empezar yo a decir, o en el computador, cómo me interesé en esta área de estudios. Empezar a pensar por qué fue que yo me interesé en esta área de estudios. ¿Por qué yo creo que soy bueno para esto? Aspectos de mi vida que hacen que yo sea la persona más idónea para esto. Experiencia o cualidades que me puedan distinguir de pronto de otros postulantes hipotéticos. O sea, decir es que realmente el hecho de haber estudiado, trabajado en este sitio, no sé qué, hace que a mí me haya interesado este campo por esto, algo muy concreto. O sea, ¿por qué yo me interesé en esta área de estudio? No es, vuelvo y repito, ni teoría vaga ni ideas abstractas. Son cosas muy puntuales. Si llega a haber dificultades, obstáculos grandes, inusuales a los que yo me haya tenido que sobreponer, vale la pena, pero no tanto para decir pobrecito yo, sino para decir yo soy una persona que se fija y se impone retos y sale adelante, y a pesar de los obstáculos los enfrenta, se sobrepone y logra sus metas. Igualmente es importante conocer sus logros importantes, tanto en el campo académico como en el profesional. Experiencias profesionales que hayan contribuido a su crecimiento personal. Si ustedes tienen experiencias profesionales interesantes y que han contribuido a su crecimiento personal y que hace que ustedes sean candidatos idóneos para ir a estudiar este posgrado, vale la pena que las cuenten. Poner también cómo sus destrezas y características personales pueden contribuir a su éxito en este campo. Decir, bueno, es que a mí me gusta este campo por esto y esto, y resulta que yo tengo estas fortalezas y estas características que hacen que realmente yo sea un candidato que le va a ir muy bien en este campo. Sus metas personales y profesionales y su relación con sus estudios de posgrado. Esto es muy importante porque es muy importante que haya una correlación entre mis metas y los estudios que yo voy a hacer de posgrado. ¿Por qué? Porque, pues, si no hay una correlación, lo más probable es que yo no vaya a ser un profesional exitoso o que yo esté equivocado de campo. En su ensayo, usted debe explicar qué le llamó la atención del programa al que está aplicando. O sea, ¿por qué? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? El hecho de que haya un docente, el currículo, la universidad, todo eso es importante. O sea, que usted conoce el programa. Porque es que hay gente que simplemente no voy al LSI o voy al MIT y ni siquiera saben cuál es el programa, de quiénes son los profesores. Entonces, pues no, como argumento. Es muy bueno que yo me haya mirado, leído y buceado realmente dentro del programa para yo poder decir por qué me interesa, qué me llamó la atención. Para eso lo tengo que conocer y decir, me interesa este enfoque, me interesa este otro enfoque, me interesa este tipo de planteamiento, me interesa ver estas materias en particular, me interesaría profundizar en este campo. ¿Cómo son sus intereses cómo sus intereses y fortalezas coinciden con las necesidades del programa? Es bien importante ahí que haya una coincidencia entre lo que yo quiero, mis fortalezas, y lo que el programa me ofrece. Sea usted mismo, pero sea también diplomático, obviamente. La diplomacia es muy importante.
muestre correlación entre el programa, la universidad y sus intereses. Si ustedes me dicen de todo esto que hemos hablado hasta ahora, Rosa María, ¿qué es lo más importante en el ensayo? Yo diría que es mostrar esta correlación entre el programa, la universidad y mis intereses, o los intereses de ustedes, el programa que van a seguir y la universidad. Que realmente hay lo que llamamos un buen match entre el programa y usted. Que usted sí realmente es la persona para ese programa. Este es un ejercicio que yo les sugiero que hagan mientras ven realmente cuál es el ejercicio, porque esto es algo bien importante. Generalmente en la universidad les van a decir, en el ensayo usted debe contestar las siguientes preguntas, o Colfuturo en alguna época puso estas preguntas. Ahorita han variado un poco las preguntas, pero básicamente Colfuturo sigue preguntando algo similar, aunque ya en este año fue un poquito, pero la variación es mínima. Entonces le dices, crea un ensayo de 1500 palabras, es muy importante que ustedes no se pasen del número de palabras o de caracteres que se les pida, y conteste estas preguntas. Cuando a ustedes les dan este guión, por decirlo de alguna manera, estas preguntas yo las llamo el guión, pues es mucho más fácil, porque aquí, y este es el ejercicio que les pongo para que hagan. ¿Por qué desea cursar un posgrado? ¿Por qué ahora? ¿Cuáles son sus intereses académicos e investigativos? ¿Por qué está solicitando el ingreso a esta universidad y a este posgrado en particular? Mencionar profesores, cursos, etcétera, currículo. ¿Qué puede usted aportar al departamento o al programa en términos de preparación, habilidades, intereses, logros académicos y profesionales? Es otra pregunta. ¿Y cómo aplicará los conocimientos aprendidos en Colombia y qué beneficios le puede aportar usted a la comunidad una vez usted regrese habiendo hecho su posgrado? Esto en un año Colfuturo preguntaba, estas eran las preguntas. Ahorita, como les digo, han variado, pero básicamente es lo mismo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué este posgrado? ¿Y qué piensa hacer a su regreso? ¿Por qué esta universidad? ¿Qué puede usted aportar? ¿Y cómo va a aplicar sus conocimientos adquiridos a su regreso? Entonces, o cómo coincide esto con este posgrado que usted va a hacer con sus metas a largo plazo. ¿Cuáles son los pasos? Lo primero, ustedes se sientan a escribir. Ya habíamos visto que ustedes iban a poner que ustedes iban a empezar haciendo su autoanálisis. Cómo se interesaron en esta área de estudios, aspectos de su vida y existencia de cualidades. Otro paso importante es del proceso de escribir un ensayo argumentativo es investigar y resumir los argumentos existentes sobre el tema de debatir. O sea, es escribir cuáles son las razones. Entonces, ponerme a investigar sobre el programa que voy a seguir y ver por qué, ir poniendo argumentos de por qué este programa es el indicado para mí. Anotar todas las razones a favor. Ordenarlas, las principales razones a favor, las evidencias. Y como un ejercicio puede ser desarrollar las principales razones en contra. O sea, ¿por qué no sería este el programa para mí? Si yo veo que definitivamente este no es el programa para mí, pues simplemente yo no voy a seguir haciendo el ensayo para esa universidad. Yo voy a decir, no, es que este no es el programa para mí, punto. Y no me voy a poner a hacerlo. Crear un esquema, por último, detallado del ensayo. Escribir, ponerme a escribir el ensayo. Luego de haber hecho tanto el autoanálisis, por un lado, que lo vimos, como el estudio del programa que voy a estudiar. Y entonces ya me siento a escribir, yo soy el candidato por esto. Yo escribí las principales contraargumentos o debilidades. Puede suceder, pues obviamente lo ideal es que yo piense por qué yo soy fuerte. Pero si hay alguna debilidad que yo diga, me hace falta tal cosa, pero la estoy solucionando. Por ejemplo, mi inglés todavía pienso que lo puedo mejorar, pero de hecho estoy metida en un curso de inglés porque yo quiero ir a hacer esa maestría. Puede ser. Y también es sinónimo de humildad, es sinónimo de que yo me conozco y de que sé que no soy perfecto.
porque pues gravísimo alguien que se crea perfecto y que se la sabe toda. Entonces pues puede ser bueno decir, bueno, mi punto débil es este, pero lo estoy solucionando, lo estoy enfrentando. Aunque no es necesario ponerlo, pero pues si yo he hecho un buen autoanálisis, por lo general yo sé que tengo puntos fuertes, pero también tengo puntos débiles. Escribir el párrafo de conclusión resumiendo los principales puntos discutidos en el ensayo y reafirmando la tesis. Por último, se escribe el párrafo de introducción. Ese párrafo de introducción tiene que ser muy fuerte. Yo diría que la primera frase, el primer párrafo es definitivo porque es lo que captura captura al lector. Hay párrafos tan sosos al comienzo que, ay, no, qué pereza. Entonces, que no, que todo lo contrario, uy, qué chévere, se ve muy bueno. O sea, hay entusiasmo. Eso es muy importante. Finalmente, revisar el borrador y constatar que la tesis esté claramente expresada, que estén las palabras claves definidas, que estén las razones a favor de la tesis presentadas en un párrafo diferente cada una, que haya una secuencia lógica en la presentación de ideas, que las ideas estén conectadas con expresiones de enlaces, que estén las razones en contra de sus respectivas refutaciones presentadas en 2 párrafos. Esto advierto que no, esto F es más para otro tipo de ensayo. Que la introducción sea la apropiada y que sea efectivo el párrafo de conclusión. O sea, revisar, muy importante. Introducir las mejoras necesarias, pasar a limpio el ensayo respetando las normas de presentación, hacer una última revisión sobre todo para encontrar errores idiomáticos y tipográficos. Y me lo pueden enviar, porque igual 4 ojos ven más que 2. Ahora, si ustedes tienen a alguien de confianza que escriba muy bien, pues también se lo pueden dar a otra persona antes de enviármelo a mí, pero pues digamos, modestia aparte, la experiencia hace que fácilmente yo pueda detectar los errores y les pueda corregir y decir, mira, esto hazlo así, esto preséntalo así, esto ponlo así, esto queda mejor así, etcétera. Ese, pues finalmente, es mi trabajo. Y esa es la parte práctica o el ejercicio de este trabajo que estamos haciendo. Entonces, ¿por dónde empezar y pasos a seguir? Lo primero, nuevamente, es que ustedes hagan un autoexamen, se miren analíticamente, investigar sobre lo que quieren estudiar, conocer muy bien el programa al que están aplicando. Nosotros también, mi colega Natalia Urbano hace consejería de placement y eventualmente a veces yo también la reemplazaba a ella en esta consejería. Ahí es muy importante que ustedes nos envíen un listado de 3 o 4 universidades a las que piensan aplicar, con el objetivo de que nosotros miremos cómo está en ranking con el futuro y les podamos decir cuál es el orden, porque la idea es que ustedes se presenten a las mejores universidades del mundo. Piensen en qué piensan hacer cuando regresen, consulten la literatura, lean ensayos exitosos. Nosotros tenemos algunos ensayos exitosos que valen la pena que ustedes miren. Leer autobiografías de científicos, de políticos, de artistas para inspirarse, para ver cómo me presento a mí mismo. No es tan fácil, porque es realmente un ensayo autobiográfico. Ir tomando notas, hacer un diario, eso es lo primero. Recuerden, como decía Sócrates, que una vida sin examen no es vida. Una vida tiene sentido cuando yo me siento a pensar, y esta es una oportunidad maravillosa de ponerme yo a pensar quién soy yo, qué hay de especial en mi vida, desde cuándo me interesé en esta área de estudios, qué he aprendido desde entonces, cómo me interesé en este campo de estudios, qué he aprendido de las distintas experiencias laborales, cuáles son mis metas profesionales, y si he tenido que sobreponerme a obstáculos difíciles en mi vida, cuáles y cómo los he superado. Finalmente vamos a mirar el tema del estilo y de la estructura del ensayo. Yo les recomiendo ese primer párrafo nuevamente. La atención del lector se fija en el primer párrafo, en la primera frase. Sepa cautivar a su lector. Busque un ángulo y cuente una historia. Piense que usted tiene que, la manera más eficiente, más eficaz de hacer este ejercicio es que sea una historia amena, una historia agradable que cautive. Sea selectivo, no se trata de que usted cuente toda su vida de milagros. Usted tiene que seleccionar aquellos episodios, aquellas partes de su vida que más puedan interesar para el objeto particular, ¿no? Que es presentarme y ser admitido en esta universidad, a este programa de posgrado.
mantenga un tono positivo y entusiasta. En el estilo, uno sabe si el tono es positivo, si es entusiasta, o si por el contrario es un tono soso, pesimista, en que no hay ni entusiasmo ni positivismo, sino todo lo contrario. Sea muy específico, no sea abstracto. Evite temas que generen controversia. Hay temas muy controversiales, a no ser que obviamente usted esté presentando algo en derechos humanos, en áreas que de por sí pues se trata de afrontar temas controversiales. Exprésese clara y concisamente, nuevamente. No se salga, o mejor adhiérase al límite de palabras y al libreto si lo hay, que era lo que yo les decía. Si a ustedes les hacen 5 preguntas, respondan en el ensayo a esas 5 preguntas. Curiosamente hay gente que no las responde. Y lo otro es, si les dicen 1500 palabras, son 1500 palabras. Si les dicen 6000 caracteres, son 6000 caracteres. No se salgan de ahí. Porque es posible que los rechacen por el simple hecho de que no sé, que no se ajustaron al guión o no cumplieron con las instrucciones que les estaban dando. Ellos también quieren ver cuál es su capacidad de síntesis, no lo olviden. Sea meticuloso. Obviamente que hay gente que escribe un párrafo, entonces pues en un párrafo tampoco yo puedo decir nada, y eso va a ser muy mal calificado. De hecho, en los ensayos, cuando yo he tenido que calificar ensayos y veo ensayos que dos letras o 3 párrafos, 3 líneas, le pongo de una vez 1, porque digo, esta persona no toma en serio el ejercicio, ¿qué le pasó? Se ve como una falta casi que de respeto. Sea meticuloso, revise que su ensayo no tenga errores de ortografía ni de mecanografía. Eso causa muy mala impresión, es una grosería prácticamente. Y sea honesto y auténtico, por último. O sea, no se trata de usted inventarse ser una persona que usted no es. Eso no se trata. No se trata de que usted diga que es otra persona, porque finalmente si usted llega allá lo van a conocer y van a decir, oiga, pero esta persona, ¿qué pasa aquí? Y no se trata de que yo me invente ser el que no soy. Se trata de que yo precisamente diga quién soy, porque esto es un ejercicio serio, un ejercicio pues en que se trata de mostrarme lo mejor que yo soy, pero tampoco alguien diferente. Bueno, muchas gracias por su atención. Con esto yo pienso que les he dicho lo que considero son los puntos fundamentales para escribir un ensayo, básicamente un ensayo de presentación personal. Creo que si ustedes siguen estas recomendaciones van a poder escribir un buen ensayo. De hecho, muchos de ustedes ya lo han hecho. Les vamos a enviar esta presentación, se las va a enviar Paola aquí del programa de Semillero mañana, con la evaluación, que también les agradezco, como les dije al principio, que nos diligencien. Y por último, aquí está mi correo electrónico abc.semillero@colfuturo.org. Les recomiendo que nos envíen sus ensayos y la idea es que nosotros se los corregimos y se los devolvemos para que ustedes los puedan enviar a la universidad. Entonces, resta decirles pues que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias. Y estoy también a la orden para las preguntas que ustedes tengan. Y con mucho gusto, ahorita las miro y se las respondo. Vamos a destinar por lo menos unos 15-20 minutos para responderles las preguntas que tengan. Entonces, de nuevo, muchas gracias.